el significado espiritual de los retos que Dios nos envía. Bienvenidos amigos y buscadores espirituales. Hoy quiero invitarlos a reflexionar juntos sobre un tema profundo y transformador, el significado espiritual de los retos que Dios permite en nuestras vidas. Tal vez te has preguntado alguna vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Esas preguntas son humanas y naturales. Pero, ¿qué tal si miramos estas pruebas desde otra perspectiva? ¿Qué tal si podemos ver en ellas una expresión del amor y la sabiduría divina? Acompáñame mientras exploramos cómo Dios utiliza las dificultades no para castigarnos, sino para amarnos y ayudarnos a crecer. Todos enfrentamos retos en algún momento, grandes o pequeños. La vida no es siempre fácil, y eso a menudo nos hace sentir perdidos o solos en nuestras luchas. Los problemas nos pueden abrumar, dejándonos preguntas difíciles. ¿Qué hice mal? ¿Dios se ha olvidado de mí? Permítanme asegurarles, los retos no son un signo de abandono. Son una parte inevitable y necesaria de nuestra experiencia humana y sobre todo de nuestro camino espiritual. Muchos creen que los desafíos son castigos divinos, una forma de pagar por nuestros errores. Pero esta forma de pensar no capta la verdadera naturaleza de Dios. Su esencia es amor, compasión y sabiduría. Las dificultades que enfrentamos en la vida no son señales de que Él nos haya dado la espalda. Más bien, son oportunidades que Él nos ofrece para crecer y fortalecernos espiritualmente. Los retos son una expresión del amor de Dios. Aunque esto pueda parecer contradictorio, las pruebas en realidad muestran su interés por nosotros. Así como un maestro desafía a sus estudiantes para que aprendan más, o un padre disciplina amorosamente a un hijo para guiarlo, Dios utiliza las dificultades para moldearnos y enseñarnos. Él ve en cada uno de nosotros un potencial increíble, más allá de lo que podemos imaginar. Y a través de los desafíos, nos ayuda a alcanzar ese potencial. Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe y nuestro carácter. Como el fuego afina el oro, las dificultades en la vida trabajan para perfeccionar nuestra alma. Es en los momentos más difíciles que aprendemos paciencia, confianza y humildad. Cada reto es una herramienta divina diseñada para sacar lo mejor de nosotros, revelando fortaleza y bondad que quizá no sabíamos que teníamos. Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien, pero los desafíos nos invitan a profundizar nuestra fe incluso cuando el camino es oscuro. Durante esas temporadas de prueba, Dios nos pide que confiemos en su guía, aunque no entendamos su plan por completo. Esa confianza, aunque difícil, es lo que nos acerca más a Él. Nos libera de la carga de intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Cada reto nos presenta 3 grandes oportunidades de crecimiento espiritual. Paciencia. Aprendemos a esperar en Dios, aceptando que su tiempo siempre es perfecto. Gratitud. Practicamos la gratitud incluso en medio de la incertidumbre, reconociendo que todo sucede para nuestro bien. Fortaleza. Descubrimos una resiliencia interior que solo se revela bajo presión, una fuerza que viene directamente de nuestra fe en Dios. Es importante recordar que Dios nunca nos da una carga que no podamos llevar con su ayuda. No enfrentamos los retos solos. Él nos equipa con la fortaleza necesaria para superarlos. Cada lágrima, cada oración y cada lucha nos acercan más a su amor y su plan divino. Nuestros retos llevan valiosas lecciones. A menudo revelan capacidades dentro de nosotros que no sabíamos que teníamos. Nos enseñan a confiar más profundamente en Dios y a depender menos de nosotros mismos. Estas lecciones no siempre son claras en el momento, pero cuando pasamos por la tormenta y miramos hacia atrás, vemos cómo Dios estaba trabajando en todo, incluso en lo que parecía desorden y caos. La fe es nuestra ancla, especialmente cuando las aguas de la vida están agitadas.
No importa cuán grande sea la tormenta, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos firmemente. Nuestra fe nos permite avanzar con confianza, sabiendo que su plan es perfecto, incluso si nosotros no tenemos todas las respuestas. ¿Qué pasaría si viéramos nuestras pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades? Dios utiliza nuestras dificultades como peldaños para acercarnos más a Él y para que nuestras vidas reflejen su gloria. Cuando entendemos esto, los retos pierden su capacidad de asustarnos y comienzan a impulsarnos hacia un propósito más profundo. La paciencia es uno de los grandes frutos del espíritu que desarrollamos en nuestras pruebas. Aunque esperar puede ser difícil, aprendemos que Dios rara vez se apresura pero nunca llega tarde. Y con paciencia viene la resiliencia, la capacidad de levantarse, seguir adelante y confiar en el milagro que Él está obrando, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Uno de los desafíos más grandes es practicar la gratitud en medio de la adversidad. Sin embargo, agradecer a Dios por lo que tenemos, incluso cuando estamos sufriendo, puede transformar nuestro corazón. La gratitud reemplaza el miedo con confianza y el dolor con esperanza. Nos recuerda que, incluso en nuestras luchas, estamos rodeados de bendiciones. A través de las Escrituras, vemos ejemplos de vidas marcadas por el sufrimiento, pero también por la victoria. Job, por ejemplo, perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Moisés enfrentó una vida llena de desafíos, pero Dios lo usó para liderar a su pueblo hacia la tierra prometida. Estos ejemplos nos inspiran a ver nuestras pruebas como una forma en que Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. A veces parece que Dios está en silencio durante nuestras pruebas, pero en esos momentos Él está más cerca de lo que pensamos, susurrando a nuestro corazón, fortaleciendo nuestro espíritu. Su presencia silenciosa es una invitación al descanso y la oración profunda, recordándonos que nunca estamos solos. El miedo a lo desconocido es común, pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, encontramos paz en lugar de ansiedad. Él no nos abandona, sino que nos guía con amor y propósito. Muchas veces, solo entendemos el propósito de los retos después de haberlos superado. Mirando hacia atrás, podemos ver cómo Dios estaba obrando para nuestro bien. Esta perspectiva debería llenarnos de esperanza y confianza para enfrentar los retos futuros. Reflexionar. Tómate un tiempo para preguntarle a Dios, ¿qué deseas que aprenda de esta experiencia? Orar. Deja que tus oraciones te conecten con su guía y paz. Buscar apoyo. Habla con personas de fe que puedan animarte y orar contigo. Llevar un diario de gratitud es una poderosa herramienta para reconocer las bendiciones en medio de las dificultades. Escribe las lecciones que estás aprendiendo y los momentos en que sentiste la mano de Dios trabajando a tu favor. Tus experiencias pueden ser un faro de esperanza para alguien más. Compartir cómo Dios te fortaleció y guió puede ser una fuente de inspiración y consuelo para quienes enfrentan luchas similares. La esperanza es el hilo dorado que nos lleva adelante incluso en la noche más oscura. Al mantener nuestros ojos en Dios, la esperanza nos sostiene, recordándonos que los mejores días están por venir en su propósito perfecto. El camino espiritual implica soltar el control y confiar en los planes de Dios. Nos recuerda que sus caminos son más altos que los nuestros y que Él ve el panorama completo que nosotros no podemos entender. Dios no permite pruebas sin un propósito. Cada desafío, grande o pequeño, forma parte del proceso de hacernos más fuertes, más misericordiosos y más semejantes a Cristo. Cuando salimos de una prueba, a menudo vemos cambios significativos en nosotros mismos. Una fe más fuerte, un corazón más agradecido,
un carácter moldeado por la paciencia y la resiliencia. Querido amigo, no estás solo en tus pruebas. Cada reto que enfrentas está lleno de propósito y significado. Dios te ama y te está preparando para algo maravilloso, aunque todavía no lo entiendas completamente. Tus luchas son una obra divina en progreso, una prueba de su amor y de su plan perfecto para tu vida. Confía en Dios, camina con fe y deja que Él siga moldeando tu espíritu. Recuerda, todo lo que enfrentas tiene un propósito eterno y a través de cada prueba, Él te está acercando más a su corazón. Que esta verdad llene tu alma de paz y esperanza hoy. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el significado espiritual de los retos que Dios nos envía. Cada reto que enfrentamos es una invitación divina para crecer en fe, aprender lecciones importantes y fortalecer nuestra relación con Dios. Él utiliza estas experiencias para moldearnos, prepararnos para su propósito y recordarnos que, con su guía, somos capaces de superar cualquier obstáculo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría de Dios, descubrir más enseñanzas espirituales y compartir este mensaje con quienes necesitan encontrar el propósito detrás de sus desafíos. Déjanos en los comentarios decretos como: cada reto es una oportunidad para acercarme más a Dios. Dios me fortalece y me guía a través de cada desafío. Declaro que los retos me preparan para un propósito mayor. Confío en que los desafíos son parte del plan perfecto de Dios. Activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo la sabiduría divina en cada experiencia de la vida. Nos vemos en el próximo video.